Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 10, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11 es el versículo que tomo como base. Y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Dios Padre. Amén. Creo en esta tarde, en esta mañana, yo quiero hablar considero que es el tema más bíblico de la palabra, y quiero hablar acerca del señorío de Jesús. Primero que nada, en el cielo, hermanos, en el cielo Jesús es conocido como Señor. Ahí no hay ningún conflicto. En el cielo los ángeles le adoran, le glorifican, le exaltan. Es más, yo le voy a decir algo más. En el infierno Jesús es conocido como Señor. Las potestades, los principados, tiemblan ante el solo nombre del Señor Jesucristo. Y la Biblia habla acerca de que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. El problema o el conflicto se da en el mundo, entre los hombres. Es donde se cuestiona acerca de su señorío. Quisiera comentar que el mundo aún tiene la osadía de desafiarlo a través de sus filosofías que son contrarias a la palabra del Señor. Pero encuentro yo un dilema también. Yo dije que el mundo lo desafía. Yo dije que en el cielo se le adora, que en el infierno se le teme. Pero encuentro que en la iglesia el señorío de Cristo es un dilema. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Es un dilema. Cuando estoy diciendo que es un dilema, es que no se ha entendido plenamente esto. La iglesia, o muchos de los que estamos hoy en este lugar hoy, no hemos entendido plenamente lo que es el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Quisiera decir que toda verdad que se ignora va a resultar en transgresión, y toda verdad que se ignora, es seguro que nos vamos a perder también una gran bendición. Cuando hablamos nosotros acerca del significado del nombre Señor, es un concepto griego, y que viene en griego, se escribe kurios y algunos lo pronuncian como Kyrios, y que en el griego la definición que se da de Señor se dice que es supremacía, alguien que está por encima, suprema autoridad. Y de hecho en la antigüedad se usaba como un título de respeto para decir Señor, soberano, ungido, amo, dueño, Dios poderoso. Por lo tanto, para los romanos, hablamos de la cultura romana, el término kurios o kyrios se usaba en dos sentidos. El primero, en el sentido más común, que tal vez nosotros estamos muy familiarizados. En el sentido común se usaba para todas aquellas personas que tenían alguna posición elevada socialmente y que poseían esclavos, o que tenían algún nombramiento entre la comunidad, y se puede decir que en ese sentido común se decía: él es un señor de los esclavos, o tiene gente a su cargo. Es algo muy parecido en México. La palabra señor es un tema que se usa comúnmente. Inclusive nosotros en las presentaciones que hacemos decimos el señor presidente, el señor como se llame, cuando se hace una presentación, como símbolo de respeto. Pero también en Roma, ya dije que en el sentido común se usaba de muchas maneras y a muchas personas, pero en el sentido especial, se usaba también para el emperador de Roma. Vamos, en otras palabras, se decía que el César era señor de Roma. Se lo voy a decir en otras palabras. La palabra kyrios, estoy diciendo que significa soberanía, autoridad, alguien que está en posición. Por lo tanto, para los romanos,
Para ellos el César era como un dios, y por eso es que hubo un conflicto entre los cristianos que estuvieron viviendo bajo el reinado romano, porque los cristianos decían que Jesús era el Señor y la ley decía que César era el Señor, y por lo tanto ellos sentían que estaban desafiando el señorío del César, y por eso es que las autoridades o los emperadores se llenaban de celos, agarraban a los cristianos, se los llevaban a los coliseos, los incendiaban, los echaban a los leones o cosas como estas. Estamos hablando, pero para los judíos el título Señor solo lo usan para Dios. De hecho, en el primer mandamiento la Biblia habla que al Señor tu Dios adorarás, y la Biblia prohibía terminantemente a los judíos, oye, ese término lo usaban exclusivamente para Dios. Es más, las traducciones más antiguas de la Biblia, algunas de ellas tienen más de 6,000 versículos que usan la palabra Señor. Estoy hablando de las traducciones antiguas. Quisiera comentar que las traducciones modernas, como la que usted tiene ahorita, oye, en el Nuevo Testamento aparecen el término Señor 747 veces en relación a Jesucristo, a Dios, el omnipotente Señor de señores. Y pudiéramos decir, si hablamos de cifras, inclusive, oye, en el libro de los Hechos se dice que aparece la expresión Señor más de 90 veces. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se plasma de una manera muy clara, oye, acerca del señorío del Señor Jesucristo. Es más, quisiera decirle que el fundamento de nuestra salvación, y póngase listo en lo que le voy a decir, porque dice Hechos capítulo 2 versículo 36, dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O otra cita que aparece en Hechos capítulo 16 versículo 31, oye, es una cita que no la sabemos muchos de memoria, y dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor, ¿qué? Jesucristo, y serán salvos tú y tu casa. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos salvos, tuvimos que haber invocado, tuvimos que haber pedido: Señor Jesús, perdona, te reconocemos como el Señor, te reconocemos como nuestro Salvador. Estoy diciendo que existe un dilema en la iglesia, oye, que no existe ese dilema en el cielo, porque en el cielo se le adora libremente, pero el dilema está entre muchos creyentes, y es en la forma que nosotros concebimos ese señorío. Quisiera repetirlo. El problema, hermanos, es en la forma en que cada uno de nosotros concebimos el señorío de Cristo. En ocasiones no lo hacemos de la manera más correcta, y podemos interpretarlo de dos formas. Y yo busqué una palabra más adecuada, oye, o dos formas para tratar de expresarme cómo en ocasiones nosotros concebimos acerca del señorío de Cristo. Y encuentro que muchos de nosotros hemos asumido la forma, oye, del señorío pasivo de Cristo sobre nuestras vidas, y la segunda cosa, del señorío activo de Cristo sobre nuestras vidas. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Quisiera decir que el señorío pasivo es de labios. En ocasiones algunas personas se motivan con un mensaje y dicen: le voy a echar ganas, voy a servir a Dios, mas no accionan, solamente son de labios. Mas el señorío activo es genuino y lo demuestra con acciones. Señor, venga tu reino sobre mi vida, perdona mis pecados, me levanto, te sirvo, renuncio a toda clase de pecados y cosas como estas. El señorío pasivo se proyecta en ocasiones a futuro, hermanos. Yo he escuchado a muchas personas decir: me gustaría hacer algo por la iglesia más adelante. Se lo voy a repetir: muchas personas, oye, saben que Jesús es el Señor y dicen: sí, pero estoy hablando que es una forma pasiva, y dicen: me gustaría echarle ganas más adelante. El señorío activo dice: estoy trabajando ahora por Dios en la iglesia,
Podemos decir entonces que el señorío pasivo no tiene sentido de destino y no impacta a nadie. Vamos, no avanza. El señorío activo tiene un fuerte sentido de destino. Oye, y por el contrario, impacta a muchos. Hay una manera muy clara de saber esto. El señorío pasivo solo ve la cruz de Cristo y dice: qué tristeza. Pero el señorío activo, oye, toma su cruz y sigue a Jesús. La pregunta es: ¿estoy siguiendo el señorío de Cristo? ¿Es pasivo? Pasivo tiene connotación o relación con lo que estoy haciendo lo que se me viene en gana, en otras palabras. El señorío pasivo se engaña a sí mismo y su conciencia está adormecida. El señorío activo, oye, alegra el corazón de Dios por la forma en que le sirve, en la forma que camina. El señorío pasivo es un religioso, conoce los dogmas y los ritos, mas sin embargo el activo es un hombre fervoroso y camina en la palabra de Dios. Quisiera decir entonces que el sello de la fe genuina en Cristo es la sumisión del Señor Jesucristo. La prueba definitiva de que una persona pertenece o está, oye, activamente en la fe es la disposición para someterse a la autoridad de Jesús. ¿Sabía usted, hermanos, que en la antigüedad, yo lo mencioné hace un momento, cuando alguna persona se convertía, recibía a Cristo en ocasiones, y estoy hablando en esa época de los Césares, oye, les costaba la vida? A los judíos, por ejemplo, que se convertían al cristianismo, ¿sabe que hasta el día de ahora todavía tienen los judíos la costumbre de desconocer a sus hijos que se convierten a la fe cristiana? De tal manera que si algún judío se llega a convertir, y ahora que estuvo Benjamín por acá, yo le preguntaba: oye, Benjamín, cuando tú te convertiste, ¿cómo lo tomaron tus papás? Y él me decía: pues al principio se enojaron, y dice, estuvieron recelosos conmigo, dijo, hasta que entendieron que el evangelio es bueno. Estoy diciendo que los judíos lo que hacen cuando una persona se convierte, hermanos, oye, la familia lo desconoce. Hay algunos que se van hasta el extremo, fíjese, de agarrar todas las pertenencias del que se ha convertido y hacen un funeral. Y en otras palabras dicen, si se llamaba Armando, se llamaba José Luis, decían, ya José Luis de Armando se murió. Y cuando llamaban a la casa y decían, está Armando o está José Luis, ¿sabe qué decían? Aquí no vive, no lo conocemos. Estoy diciendo que el señorío de Cristo en la antigüedad o en los principios de la iglesia cristiana, oye, implicaba sacrificio, implicaba sometimiento, vamos, tenía un alto costo, oye, de recibir el señorío de Cristo sobre su vida. Quisiera decir entonces, estamos hablando que la fe genuina, oye, la que se expresa en la palabra, se expresa por la sumisión que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 dice San Pablo: por esto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu dice que Jesús es anatema, y tampoco nadie puede decir sino por el Espíritu que Jesús es el Señor. En otras palabras, si el Señor ha nacido en nuestro corazón, si le hemos creído, entonces, oye, hagámoslo Señor de nuestra vida. Levante su mano y diga: Jesús es el Señor. Ahora diga: de mi vida. Amén. Creo que el dilema existe en esto, hermanos. Estaba yo estudiando, analizando. Es que muchas personas piensan que con solo aceptar a Jesús es suficiente, pero no lo han hecho Señor de su vida. Muchas personas han venido, han hecho la confesión, saben que existe Dios y le han dicho: Señor, ven a mi vida, rescátame, sálvame, líbrame. Oye, y el Señor los rescata, los salva, los libra de sus broncas, pero no lo han hecho Señor de su vida. Vamos, puedo decir entonces que muchos siguen caminando con ese pensamiento. Yo calificaría esa entrega como simpatizantes. Hay personas que simpatizan con la fe.
Eso es muy diferente. Estoy hablando de personas que dicen las cosas de Dios son bonitas. Un simpatizante en ocasiones no necesariamente es parte de ese club o de esa causa o de ese grupo que estoy mencionando. Un ejemplo, a lo mejor algunos de nosotros podemos simpatizar con el club de 4x4, de esos carros que se usan para subir montañas, y decimos, qué bonito deporte. Pero a lo mejor yo no pertenezco a ninguno de esos clubes. Y existen muchos clubes que pudiéramos mencionar solo por decir algo. En ocasiones nosotros podemos simpatizar con la causa de Cristo. Oiga, y yo encuentro aún algo más. En ocasiones muchos de nuestros hijos son meros simpatizantes. No han hecho de Jesús su Señor. No han tenido un encuentro de salvación. En otras palabras, vienen a la iglesia porque los trae su papá, porque tienen sus amigos, a lo mejor tienen su novia, oye, o cosas como estas. Inclusive no hablan mal de la iglesia, si se puede decir. Tienen un buen concepto de la iglesia, pero son simple y sencillamente simpatizantes. Quisiera comentar también que puede haber casos tan extremos, que hay personas que pueden estar por muchos años en una iglesia y ser simpatizantes. Estoy diciendo que ofrendan, estoy diciendo, hermanos, que tienen una buena moral, que son buenas personas, pero no han hecho de Jesús su Señor. Es más, son personas que admiran la palabra de Dios, admiran el liderazgo de Jesús, pero simple y sencillamente no están bajo el señorío de Jesús. Aún más, quisiera comentar que hay personas que han sido impactadas, sanadas, oye, y que están agradecidos con Cristo porque recibieron un milagro. ¿No se acuerda usted en aquella ocasión? Dice que vinieron 10 leprosos y el Señor sanó a los 10 leprosos. La pregunta es, ¿cuántos de los 10 hermanos regresaron a darle la gloria y la honra al Señor? ¿Los 10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? Dígalo fuerte. ¿5? ¿4? ¿3? ¿Cómo que ni siquiera 3? ¿2? Malagradecidos. ¿Sabe cuántos regresaron? 1. Solamente 1 regresó y le dijo, ¿y dónde están los otros 9? Qué impresionante es esto, hermanos, que hay personas que han recibido un milagro de liberación, un milagro de provisión, un milagro de restauración, oye, pero no han hecho a Jesús el Señor. Yo conocí a un señor, hermanos, oye, que era un comerciante. Y en el ramo entre los comerciantes, él era una persona que vendía carros, tenía un lugar grande. Y ese señor, toda su familia era cristiana, pero él era un simpatizante. Él había visto no un milagro, muchos milagros. 3 de sus hijos eran pastores, o sus hijas eran pastoras o casadas con pastor. Pero lo curioso es que el Señor nunca se comprometió con las cosas de Dios. Iba a las bodas, iba a los funerales, iba a ocasiones especiales. Oye, pero él nunca tomó una decisión. ¿Y sabe qué hacía el Señor? Cuando se encontraba con personas, hermanos, que tenían problemas, les decía, vayan a la iglesia, y les daba la dirección. Ahí está, en ese lugar, Jesucristo te puede ayudar. Dígale al que está enseguida, Jesucristo te puede ayudar. Pregunto, ¿usted conoce un caso de estos? Yo creo que sí. Estoy hablando que en ocasiones hay personas que han sido sanas y que siguen fumando. Han sido sanas de cáncer. En ocasiones ha habido personas que han sido libres de opresiones y siguen consultando a los brujos. En ocasiones hay personas que Dios los ha levantado de la muerte y siguen viviendo para sus deleites y sus pecados y no para Dios. En ocasiones Dios los ha sacado de la miseria. ¿Cómo he visto estos también? Que Dios los ha prosperado, pero siguen siendo mezquinos para Dios.
En ocasiones Dios te ayudó en las horas más oscuras de tu existencia, pero aún sigues dudando del Dios que te libró de la oscuridad. En ocasiones hay otros que el Señor le regresó su familia cuando estaba perdida y no tienen tiempo para servir a Dios. Aún más, muchas de estas personas, dice, le llaman Señor y no le obedecen. Quisiera que viéramos un texto más que es muy impresionante. Mateo capítulo 7 versículo 21. Fíjese lo que dice: no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? No todo el que me alaba, no todo el que dice ser cristiano. Oye, no todo el que me dice Señor, Señor. Fíjese que con ese texto, hermanos, yo vine a convicción. Ya Dios había tratado con mi vida a través de la palabra, pero había cosas que me tenían frenadas en la fe. Estaba comenzando en las cosas de Dios. Yo oí predicar a un hombre tan fuerte en relación a ese texto, donde hablaba acerca del arrepentimiento genuino y decía: no basta con que estés en la iglesia, no basta con que estés en un ministerio, no basta con que tengas el Espíritu Santo, porque yo había recibido el Espíritu Santo. No basta con que tus papás sean cristianos, necesitas que Jesús sea el Señor de mi vida. Y cuando aquel hombre empezó a hablar eso, yo dije: yo necesito, oye, hacer de Jesús que sea mi Señor. Levante su mano y diga: Jesús es el Señor. Pudiera darse el caso, no en personas que están presentes, sino en personas que están ausentes, que se dicen ser cristianos y siguen mintiendo con facilidad, que se dicen ser cristianos y siguen maldiciendo. Dicen en mi rancho, tienen la boca de arriero. Que se dicen ser cristianos y su mente y su corazón está lleno de fornicación y adulterio. Que se dicen ser cristianos y que roban y defraudan. Que se dicen ser cristianos y que son contenciosos y chismosos. Que se dicen ser cristianos, pero que todavía en lo secreto, hermanos, se siguen echando ahí un cigarrito. Ahí la llevo, pastor. Ya no me fumo la cajetilla, ya nada más uno en todo el día. Lo voy ahí dosificando. Un pedacito en la mañana, un pedacito en la tarde. A ver, levante la mano y diga: si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Dije libres, libres para la gloria de Dios Padre. En la Biblia hay varios personajes que llamaron mi atención para ilustrar estas verdades. Que hay personas que pueden andar con Cristo y no haberlo hecho Señor de su vida. Y me refiero a Pedro y a algunos de los discípulos. Yo creo que cuando yo llegue al cielo, Pedro me va a estar diciendo: a este no lo dejes entrar, Señor, porque yo he dicho muchas cosas de Pedro. Yo le voy a decir: Pedro, agarré tus errores y prediqué de ellos para que muchos fueran salvos, simple y sencillamente. Primero que nada, cuando analizo la vida de Pedro, veo que Pedro fue impresionado. Pedro fue impresionado. Oye, habían pasado toda la noche tratando de pescar. Dice, no pescaron nada en aquella noche. Llegó Jesús cuando ya casi amanecía y le dio una palabra. Diga conmigo una palabra. Dice que estaban ya a punto de desembarcar y les dijo: echa tu red a la derecha. Y le dijeron: Señor, hemos estado intentándolo, no es ni la mejor hora, ya casi amanecía. Oye, ni es el mejor lugar, echa tu red a la derecha. Y dice que cuando Pedro echó la red a la derecha, entonces las redes se llenaron. Diga conmigo: Dios es bueno. Y dice que Pedro entonces se impresionó y le dijo: apártate de mí, que soy pecador. Qué impresionante es esto. Te quiero decir que recibió un milagro de provisión, pero que no lo hizo Señor de su vida. Pero más adelante decidió dejar sus barcas, decidió dejar sus redes y se fue con Jesús por 3 años. Oye, se fue con él y lo seguía como un discípulo por 3 años, pero no lo había hecho Señor de su vida. Pregunto: ¿cuántos años tenemos de caminar en las cosas de Dios y desde cuándo Jesús es mi Señor? Quisiera comentarle entonces
que Pedro fue testigo de muchos milagros, pero ni los milagros se puede decir que lo impresionaron, pero no provocaron que Jesús fuera su Señor. Es más, llegó un momento en que el Señor dice, los envió a predicar, envió a 70. Y dice que fueron ellos y sanaron enfermos en el nombre de Jesús, poniendo las manos sobre los enfermos, echaron fuera demonios. Vamos, se activaron en un ministerio, pero no había hecho de Jesús su Señor. Andaba predicando, estaba en un ministerio. Se puede decir que muchos de nosotros podemos ser pastores, músicos, maestros, salmistas, podemos ser no sé qué yo, estar en la danza, pero no hemos hecho de Jesús nuestro Señor. Levante su mano y diga, Jesús es el Señor. Quisiera comentarte que lo más relevante en la Biblia es que necesitamos someternos nosotros al señorío del Señor Jesús. Tal vez algunos digan, a ver, pastor, los que les gusta escudriñar la palabra, ¿de dónde usted saca que Pedro y algunos de los discípulos no lo habían hecho Señor? Hay 3 incidentes en la vida de los discípulos que los voy a compartir contigo, que me dicen que Jesús no es el Señor de ellos todavía, que simpatizaban, que estaban en un ministerio, que habían invertido su vida con Él, pero que Jesús no estaba siendo el Señor de sus vidas. Y el primer incidente que se da y que me muestra que Jesús no era el Señor ni de Pedro ni de los discípulos está en el Mateo capítulo 20, versículo 21. Vamos a ir a Mateo capítulo 20. Vamos a ir a la palabra. Quisiera comentarle que esta señora que se acercó a hacer esta petición fue una de las discípulas más fieles de Jesús. Inclusive estuve viendo, dice que ella le tocó caminar grandes distancias para apoyar el ministerio de Jesús. Pero veamos el pasaje. Dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, en otras palabras, la esposa de Zebedeo, dice, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo a Jesús. Y le dijeron, y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿a dónde? El otro a tu izquierda. Yo sé que las mamás siempre van a querer lo mejor para nosotros. Van a querer que traigas los mejores zapatos, el mejor vestido, van a querer lo mejor para nosotros. Y vieron en Jesús, oye, que era bueno, si se puede decir. Y entonces, como Jesús había estado hablando del reino de Dios y ella creyó en el mensaje del reino de Dios, entonces dijo, si va a haber un rey y si va a haber un reino, yo quiero que mis hijos estén bien posicionados. En el lenguaje nuestro dice, andaban buscando el hueso, hermano. Quisiera decirles entonces que la respuesta de Jesús es muy impresionante. Fíjese lo que dice la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le respondió, dice, no sabes lo que pides, no sabes lo que pides. Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados. Y ellos dijeron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado mi Padre. Ahora escúcheme, ¿de dónde saco yo? Versículo 24. Que ellos no habían hecho de Jesús su Señor. Dice que cuando ellos escucharon, cuando los 10 escucharon, se enojaron, hermanos, con María, se enojaron con Santiago, se enojaron con aquellos 2
y empezaron a decir: nosotros tenemos también derecho. Es más, si alguien tenía tal vez algún derecho, podría haber sido Pedro, y hubiera dicho: yo fui de los primeros discípulos. Y te quiero decir que ahí se abrió una cima. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando que en ocasiones las ambiciones personales hablan de la falta de sumisión al señorío de Cristo. Estamos hablando que tal vez la petición sonaba como interesante, pero en el fondo deseaban poder, deseaban estar posicionados. Si vamos al versículo 25, para que lea conmigo del mismo pasaje: entonces Jesús, llamándolo a los 10, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Diga conmigo, vamos a leer el 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En otras palabras, hermanos, el Señor le dijo: no es como ustedes están pensando. Yo le voy a decir algo. Tal vez hubiera sido suficiente con que Jesús le hubiera dicho: estás mal enfocado. No es así. Pero la realidad es que los discípulos seguían peleando entre ellos, seguían haciendo campaña política entre ellos, hermanos. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Más adelante en Lucas capítulo 22, versículo 24, dice que seguían discutiendo ese mismo tema. Sí, oye, yo voy a estar a la derecha, yo tengo más privilegios que Manuel, yo tengo más privilegios que los demás, yo soy alguien especial. Quisiera decirle que muchos de nosotros somos muy buenos para reclamar nuestros derechos. Queremos posiciones, queremos reconocimiento. Y Jesús dijo: acá en las cosas de Dios no es así. Diga conmigo, no es así. El que quiera ser grande se tiene que postrar y servir a los menores. ¿Cuántas veces hemos escuchado mujeres insatisfechas, oye, o hombres insatisfechos que dicen: yo me merezco en la casa respeto, mi mujer no me respeta y no me atiende? ¿Cuántas veces hemos escuchado a esposos decir: oye, yo merezco respeto, yo soy el líder de la casa? Cuando estamos, hermanos, peleando posiciones, quiere decir que no hemos entendido el lugar que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una posición. Los padres tienen su posición, los hijos tienen su posición, los líderes tienen su posición, la autoridad tiene su posición, los pastores tienen su posición. Oye, simple y sencillamente caminemos en el orden. El Señor manda. Y yo te voy a decir algo, ahorita vamos a verlo más adelante. ¿Cuántos hombres en ocasiones están diciendo: en mi trabajo no me valoran, en la iglesia no me aprecian, yo valgo mucho, soy alguien especial? Sé que somos especiales, sé que el Señor nos ha perdonado, sé que nos ha santificado, sé que con Él estamos sentados en lugares celestiales, con Él estamos sentados en lugares celestiales. Pero en la iglesia tiene que ser diferente. No se trata, oye, de pelear posiciones. Se trata de mostrar el señorío de Cristo sobre nuestra vida. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo entonces que causó una polémica entre ellos. Y si quiere, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 44. Estoy simplemente para fundamentar lo que estoy diciendo. 22:44. Fíjese lo que dice. Creo que tomé mala cita. 22:24. 22:24. Dice: y seguía aquella disputa entre ellos. La disputa se dio, hermanos, cuando la mamá de aquellos dos discípulos vinieron buscando una posición. Pasaron los días y la bronca seguía. Y fíjese, dice el 22:24. Dice el 22:24:
hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Y les vuelve a decir lo mismo. Pero les digo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirva. Ahí lo dejamos, simple y sencillamente. Pasaron los días y se da otra situación. Estoy hablando que se vio que andaban con Cristo, pero que no habían rendido sus ambiciones personales. Eso quiere decir que estaban buscando ser reconocidos y ser posicionados en algún puesto del futuro reino. Yo le voy a decir algo: en el futuro reino, cada uno de ellos va a tener un lugar importante. Cuando leemos Apocalipsis, vemos que hay tronos y hay posiciones que ya se les fueron dadas. Simple y sencillamente ellos estaban peleándose por cosas que no tenían valor, hermanos. Pero siguieron los días y seguía esa pugna entre el grupo, y luego se acercaba el día de la Pascua. El día de la Pascua, como era, por cierto, que es en estos días que nosotros celebramos la Pascua, hermanos. La Pascua judía, nosotros la conocemos como Semana Santa o Semana Mayor. Dice entonces que se acercaba aquel día, y dice que Jesús le dijo a dos de sus discípulos: vayan y busquen a un hombre en la ciudad, y se van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, dice, y síganlo hasta su casa, porque él ya tiene preparado el lugar. El segundo incidente que yo veo aquí es que el orgullo que tenía habla de la falta de sumisión al señorío de Cristo. Oye, qué sorprendente, imagínate, ¿no? Van por la ciudad o llegan a la ciudad, y el Señor le dijo: se van a topar un hombre que lleva un cántaro. No era común eso, hermanos. Regularmente las mujeres eran las personas que iban al agua, y por lo tanto la señal que les daba el Señor era pues muy clara. Dice: se van a encontrar a ese hombre, y dice: síganlo y vayan hasta la casa de él. Y ese señor, no sé de qué manera, por revelación, ya tenía preparado el aposento donde iban a pasar la Pascua. Estaba todo, diga, todo estaba listo. ¿Te imaginas a los discípulos cuando llegaron, hermano, a la casa y vieron que la mesa estaba servida? La fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual, todas las cosas estaban ahí. Impresionante. Diga conmigo, solo faltaba una cosa. Estaban la comida, la mesa, el lugar, pero faltaban los sirvientes. Se hizo tarde y llegó la hora de ir a tomar. Oye, llegaron al aposento. Regularmente, hermanos, en toda casa judía, en todas las casas judías, hermanos, en la puerta de la casa, cuando se recibe a alguien, está el dueño de la casa y están los sirvientes de la casa. En el tiempo aquel, por las condiciones y como parte de la cortesía, se acostumbraba que antes de que alguien entrara a la casa, los sirvientes de más bajo nivel eran los que lavaban los pies de los discípulos o de los visitantes, perdón. Llegaron a la casa, vieron el salón, vieron la mesa, vieron todo lo que había, pero dije que no había sirvientes. En la puerta de la casa estaba el lebrillo del agua, en otras palabras. Y me imagino que pasó Pedro, ese es mi amigo Pedro. Y Pedro era bien observador, dijo: todo está listo, ajá, pero no veo a los que lavan los pies. Oye, y se pasó de largo. Como traían esa bronca encima, hermano, dice: si yo agarro la palangana, pierdo mi posición. ¿Me está escuchando? Y luego pasó Tomás: no, yo soy el tesorero del grupo, yo tengo el ministerio de los billetes. Y luego pasó Felipe: yo soy el vocero. Y luego pasó el otro: yo soy el ungido, yo he echado muchos demonios. ¿Cómo me voy a inclinar a lavarle los pies a estos cochinones? Discúlpeme la palabra cochinón.
venían caminando por la tierra y pasaron uno a uno, hermanos, y la oportunidad de servir se les fue de la mano. Quiero decir algo con mucho respeto. Hay veces, hay gente, oye, que se le va el tiempo en contiendas y no en servir. Ellos traían una bronca impresionante ahí y se les fue la mayor oportunidad, la que los iba a posicionar como lo que ellos querían. Dice que llegaron, es más, se sentaron todos a la mesa, repito, con los pies sucios. Y como que ahí había quedado la cosa. Dijeron, bueno, ya no somos de los fariseos, no tenemos que lavarnos las manos 7 veces. Si nos inclinamos, podemos perder nuestra posición. Y entonces dice que Jesús tomó una determinación. Se despojó de su túnica, tomó, amado hermanos, la toalla y decidió ir a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Felipe, Andrés fue y le lavó los pies. Porque hay veces llegamos a pensar que nosotros tenemos las grandes ideas, hermanos, pero el autor y el que sustenta la obra es Dios y no es el pastor. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso a Dios. Pero llegó con Pedro, y cuando le iba a lavar los pies a Pedro, Pedro se levantó y le dijo: ¿tú, el Señor, me vas a lavar los pies a mí? Tú eres el Señor. Tú no eres un esclavo, tú no eres un sirviente. Y le dice Pedro: Señor, esto nunca acontezca. No me voy a permitir que me laves los pies. No lo voy a permitir. Si los otros accedieron, conmigo no. Jesús voltea y lo dice: oye, qué paciencia de Jesús. A lo mejor si soy yo le digo: te me vas. Pedro, no se llama Pedro, ¿eh? Y por cierto, hágase para acá. Este señor fue sacristán en Cristo Rey por ¿cuántos años? 11 años. ¿Y conoció a Cristo ahí? No, lo vine a conocer aquí. Pero dejemos al guerrero viejo, póngase de frente. Él se llama Guerrero. Y le dice el Señor: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No eres parte de mi equipo. No tienes mi corazón. No tienes mi visión. Si no te dejas lavar los pies, no entiendes el principio de sumisión. Y Pedro dijo asustado: Señor, no solo los pies, sino todo el cuerpo. Así era Pedro. Pregunto: ¿cuántas veces hay orgullo y que pasamos y que no queremos doblegar nuestras manos y nuestras actitudes? El Señor le dijo: no, solo los pies es suficiente, porque estás limpio ya por la palabra. Wow, yo siento la presencia. Hermano.
Siéntese, hermano. Ay, quisiera decirle que lo que hizo Jesús escandalizó a Pedro. El liderazgo que Jesús proyectaba no era un liderazgo anárquico, totalitario. El liderazgo que Jesús proyectaba no era un liderazgo carismático que quería caerle bien a todos. El liderazgo que nos enseña Jesús a cada uno de los que hoy estamos sirviendo, hermano, es aquel que toma la toalla y que está dispuesto a servir a Dios sin condiciones. Sin condiciones. En ocasiones lo que impide que el señorío de Cristo, hermano, es alguna clase de orgullo que haya entre nosotros. Y yo le quiero decir que hay muchas clases de orgullos. Algunos podemos sentirnos tan autosuficientes. Algunos podemos sentirnos que lo sabemos todos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6 versículo 17, dice que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Dice los ojos altivos. Eso habla, oye, del orgullo. Cuando estoy hablando de la humildad es que no nos vamos a despreciar ni tener una pobre opinión de nosotros. Significa que no vamos a pensar de nosotros que somos superiores a los demás. Simple y sencillamente. Segundo incidente que a mí me dice que Jesús no era Señor en la vida de Pedro y de los discípulos. Pasaron unas horas, ya no unos días, y Jesús los lleva hasta el huerto del Getsemaní a orar. Por cierto que los discípulos se quedaron dormidos y Jesús les dijo que era tiempo de velar y orar para que no cayeran en tentación. Y dice que vino una turba de soldados a tomar preso a Jesús. Y dice que en aquel momento, hermanos, en que Jesús es tratado de tomar, y a la cabeza de aquella turba, dice, venía Judas. ¿Y quién crees que salió a defenderlo? Pedro. ¿Sabes qué hizo Pedro, hermanos? Sacó la espada y le tiró a matar, pero le pegó en la oreja al siervo del sumo sacerdote. Me gustaría un día predicar de las equivocaciones de Pedro, porque Pedro se equivocó de armas. Si se trata de luchar, no son con estas. Y Pedro se equivocó de enemigo. De eso hablo algún día. Quiero decirle en el Mateo capítulo 26 versículo 52 que Jesús lo reprendió. Diga conmigo, lo reprendió. En otras palabras le dijo, no sabes de qué espíritu eres. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el carácter explosivo y no entregado, oye, a Cristo, habla de que no había sometido su naturaleza y su carácter, no lo había entregado a Cristo. Fíjese lo que dice en el versículo 52. Jesús le reprendió a Pedro y le dijo, guarda tu espada, porque los que toman la espada, que dice, a espada morirán. No es de esa manera, Pedro, no es así. Sabes, que yo pudiera, dice los versículos siguientes, pedir a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles y vendrían en mi ayuda en cualquier momento, con tan solo que yo le diga, Padre, líbrame de esta. Pero no sea, había orado Jesús, no sea como yo quiera, sino sea a tu manera. Jesús estuvo dispuesto a tomar la cruz en el huerto del Getsemaní. Hoy estuvo dispuesto a tomar ese vaso que le dijo a los discípulos, sea su nombre glorificado. Conocía el propósito y el plan de Dios. Sabía que tenía que ir a la cruz, sabía que tenía que ser escarnecido, sabía, pero Pedro no lo sabía. Pedro estaba pensando en un reino terrenal, en un reino humano, en posiciones, en cosas como estas.
¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, oye, que en ocasiones mi carácter demuestra mi sumisión al señorío de Cristo. Cuando hablo yo del carácter, es el conjunto de rasgos de personalidad a la que se refiere al comportamiento habitual de todo hombre. Y el carácter se refleja por nuestras acciones hacia Dios y hacia los demás. Se expresa a través de lo que yo pienso, hermanos. Mi carácter se expresa a través de lo que yo pienso, de las motivaciones que tengo, de las actitudes que tengo, de los sentimientos que tengo y de las acciones que hago. Pregunto, ¿cómo es mi carácter? Somos de los que estamos esperando una oportunidad para vengarnos. Entonces eres vengativo. Entonces eres rencoroso. Entonces no sabes perdonar. Entonces no sabes amar. Entonces no has conocido la verdad del evangelio. Oye, no has conocido el amor de Dios. Dije que el carácter se refleja por nuestras acciones, pensamientos, motivaciones, sentimientos y acciones. El carácter es lo que la persona en el tiempo presente es, no lo que va a ser, lo que es. Es la fisonomía, es la esencia de la persona. Esa es la persona. Decimos de nosotros que Jesús es santo. Decimos que Judas, amado hermano, es traidor. Decimos que Benito Juárez fue un gran hombre y cosas como esta. Pero el asunto que dice nuestro carácter de nosotros. Está el señorío de Cristo, oye, tocando nuestra vida. Está el señorío de Cristo sobre nosotros. Te quiero decir que por nuestro orgullo y nuestro carácter en ocasiones hemos cometido muchos errores, que por nuestro orgullo y nuestro carácter hemos provocado muchas heridas, que por nuestro orgullo y nuestro carácter hemos perdido muchas amistades, que por nuestro orgullo y nuestro carácter hemos disuelto muchos matrimonios, que también por el orgullo y el carácter en ocasiones las iglesias se dividen, porque hay mucho orgullo. Yo te quiero decir algo. Yo te dije que había 3 incidentes que hablaban de Pedro. Oye, que no había hecho de Jesús su Señor. Dije que su carácter explosivo. Dije que su orgullo. Y dije que sus pretensiones personales que estaban encima de los demás. Quisiera decirte, hoy en este tiempo, en este día o de hoy en adelante, nosotros, hermanos, decidimos si tomamos la toalla o decidimos si tomamos la espada. Cada circunstancia que enfrentamos en la vida, vamos a tomar una de estas dos cosas. Vamos a tomar la toalla o vamos a tomar la espada. Te quiero decir que la espada representa un carácter no santificado, que la espada representa una vida no entregada, que la espada representa una vida no sometida a la voluntad ni al señorío de Cristo, pero que la toalla representa una vida tratada por Dios. La toalla representa una vida dispuesta a servir y a hacer la obra y glorificar a Dios solamente. Y simple y sencillamente la toalla representa una vida sometida al señorío de Cristo. No sea como yo quiera, Señor, sino como tú quieras. No sea donde tú quieras, no sea donde yo quiera, sino donde tú quieras, Señor. Yo le dije que la primera vez que escuché yo el mensaje del señorío de Cristo me sacudió hasta los huesos, porque ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, había sido sanado. Tenía poco en las cosas de Dios, pero Jesús no era mi Señor. Era joven, tenía 20 años, muchas presiones y muchas tentaciones, jóvenes, y no había hecho de Jesús mi Señor. La palabra me confrontó y decidí entonces, mire hermanos, tal vez lo más difícil de rendir, usted puede ofrecer su dinero, puede ofrecer su tiempo, pero qué difícil en ocasiones es rendir, ofrecer
su voluntad al Señor. Creo que es de las cosas más difíciles. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, y esto es para todos, entrará al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Wow. Cierre sus ojos ahí un momento, por favor. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Trae convicción, Señor, para salvación. Trae convicción para restauración. Trae convicción para un arrepentimiento genuino, Señor. Oh, kashataba kata mama hoto bakata mama. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí, gracia que me levanto, nombre que me restauro, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos.